Un objeto es una cosa, un archivo es un lugar, la Universidad de la República, nuestra casa de estudios. La Universidad en 100 Objetos nos cuenta su historia a través de lo que guarda su archivo. Rafael Mandresi es historiador y trabaja en Francia. Ha investigado intensamente sobre la construcción del cuerpo humano como objeto de los saberes médicos entre los siglos XVI y XVII. En esta ocasión se enfrenta a unas placas de vidrio que provienen de la labor docente del doctor Roberto Caldeiro Barcia y se conservan en el AGU. Las ubica en una larga historia de la producción de imágenes en medicina y resalta su valor, sus funciones, sus posibles usos y las razones de su conservación. Dice también que estos objetos permiten hablar de quiénes eran los médicos en el siglo XX, de dónde venía su autoridad, cómo concebían su corporación y cómo actuaban en diferentes ámbitos en Uruguay y en el mundo. Los objetos que tengo acá delante mío sobre la mesa son placas de vidrio con material gráfico. Estas placas son tamaño de una billetera, ponele, más o menos, o un poco más grandes, del tamaño, diría yo, de una postal grande. El contenido es gráfico, de distinto tipo. O sea, hay desde imágenes que parecen ser de instrumentos o de porciones del cuerpo humano, hasta gráficos del tipo curvas de cuantificación, incluso de imágenes que tienen acompañadas de texto en algunos casos. También están las placas, por ejemplo, una de ellas que contiene un cuadro con un plan de estudios de medicina. De modo que, en primer lugar, son placas de medicina que tienen que ver con la medicina, probablemente con la enseñanza de la medicina, y también, probablemente, además, con trabajo de investigación biomédica. Cosas que se parecen más a lo que es una larguísima, vieja tradición de ilustración médica, y en otros casos a lo que se parece a gráficos más convencionales que encontramos no solamente en medicina, sino en muchas otras disciplinas, y que en el caso de la medicina corresponden a un periodo bastante más corto en el tiempo, es decir, de una medicina donde ingresa la cuantificación. Digamos que hay allí algo que es bastante característico, por otra parte, en términos de la medicina en general y de la producción de imágenes en medicina en particular, a saber, un arrastre de una larga historia que a veces empieza a difuminarse, pero siempre regresa de alguna manera. Y me refiero en esto específicamente a lo que decía hace un minuto, esas imágenes que recuerdan a mí como investigador sobre medicina en tiempos mucho más remotos que aquel a que estas placas pertenecen, que yo digo, resulta evidente que son del siglo XX, esa familiaridad, digamos, que me transmiten ciertas imágenes de algunas de estas placas, remite a esa continuidad que en el caso de la medicina, en muchos aspectos, es un rasgo característico. Es un rasgo característico del conocimiento médico y es un rasgo característico del cuerpo médico como grupo social, profesional e intelectual definido por un cierto tipo y conjunto de características. En cuanto a su materialidad, por otro lado, me pregunto si estas placas, y casi que me respondo que sí, servían para proyectar. Lo que me lleva a esa conclusión es que es el tamaño, son las dimensiones de la placa. La lectura de estas placas no es imposible en su estado material directo, pero al ser además placas de vidrio, se me antoja que su función es la de proyectar. Por lo tanto, entramos en otra de las dimensiones de la producción de imágenes, en general en ciencia, y en particular en el saber médico, que es la de la comunicación. ¿La comunicación a quién? Obviamente a terceros, a un público que se me antoja una vez más en lo que puedo deducir de estos objetos. Ese público es fundamentalmente un público de colegas y de estudiantes, pero puede también ser un público bastante más amplio. En todo caso, estos objetos corresponden por su naturaleza a dos orientaciones que han ganado mucho terreno, que han suscitado mucho interés en la historia de las ciencias en general y de la medicina en particular en los últimos 20 años. La historia visual y la historia material. Y este tipo de objetos son fuentes extraordinariamente valiosas
para la investigación histórica en materia de medicina, en este caso, o de ciencias más generalmente. Yo he trabajado mucho sobre las imágenes médicas del siglo XVI y XVII sobre todo. Y tengamos presente que trabajar sobre las imágenes médicas en ese periodo es trabajar fundamentalmente sobre dos tipos de imágenes. Hay otras, pero digamos, el grueso son imágenes anatómicas e imágenes botánicas, que corresponden a su vez a dos tipos de saberes que son médicos sin que en aquel periodo lo sean por completo, es decir, van más allá de la medicina. Y a su vez son saberes que, aunque no sea de todo satisfactorio, han sido calificados como saberes descriptivos. En muchos casos, por ejemplo, en el caso de la botánica, ni que hablar, la imagen tiene una utilidad muy importante porque en primer lugar fija un espécimen, es decir, tengo que dar un tipo definido de algo que en realidad no tiene dos iguales. Pero a su vez ese tipo definido tiene que ser útil para reconocer, en este caso, la planta de que se trata. Lo cual tiene una importancia práctica muy grande. Digo, parece una cuestión medio trivial. En realidad no. Se trata justamente de distinguir plantas que pueden tener un uso medicinal de plantas que pueden ser tóxicas, por poner un ejemplo. Y después están las imágenes del cuerpo humano que corresponden fundamentalmente al saber anatómico. Hay otro tipo de imágenes. Bien, estamos hablando de decenas de miles de imágenes si tomamos todo el intervalo, es decir, si tomamos desde los primeros libros de medicina impresos con ilustraciones, fines del siglo XV hasta fines del siglo XVIII, donde incluso las técnicas de la imagen impresa no cambian demasiado. Hay, por supuesto, innovaciones, pero que, digamos, allí lo que uno tiene es un corpus gigantesco y estable en sus principales rasgos materiales y de producción. Recorrer ese paisaje, que yo lo he hecho y lo he hecho de manera bastante intensiva y detallada, lleva de inmediato a que algunas de estas imágenes, no hablo de las gráficas con curvas, sino de las que representan objetos, remitan a una iconografía clásica. Es decir, en sí mismo, fuera del soporte, podría no ser del siglo XX. Algunas de estas imágenes. Es decir, porque las imágenes médicas, en general, han contribuido a la percepción del cuerpo en zonas de visibilidad social que van mucho más lejos que el estrecho círculo de la corporación profesional. Y en eso la imagen anatómica juega un papel fenomenal. Es decir, cuando uno imagina la imagen corporal, la imagen de un cuerpo o de una parte de un cuerpo, eso que está imaginando es el resultado de una serie de criterios de representación figurativa construidos, constituidos y diseminados masivamente a partir del trabajo de los anatomistas, y eso como primer pista de aterrizaje en el impreso anatómico, libro u otro tipo de formas, pero en todo caso impresas, y después eso aparece en la pintura. No hace falta recordar las imágenes, las decenas de lecciones de anatomía de la pintura holandesa o en fin, cualquier imagen que uno pueda imaginar, incluso imágenes contemporáneas. El cuerpo cinematográfico es directamente tributario de la historia de la anatomía del último medio milenio. De modo que allí, en estas placas, se encuentra esa historia también. Existen biografías de Caldeiro, por lo menos una, que leí. Pero quiero decir, no se trata de repetir lo que ya se conoce de Caldeiro Barcia. Lo que yo podría decir, quizá, viendo el asunto de otro ángulo, es, en primer lugar, que si estas imágenes están acá, es porque Caldeiro Barcia, están acá quiero decir en el archivo, es porque Caldeiro Barcia tenía, a su vez, una clarísima conciencia de estar produciendo material para después de él. Hay quien lo hace y hay quien no. Pero indica, en todo caso, una autopercepción particular. No estoy diciendo que esa autopercepción sea ni una virtud ni un defecto, no importa, me interesa. Lo que sí digo es, hay una idea acerca no tanto de mí mismo, sino de mí mismo como actor social que se dedica a X, a lo que le atribuye un significado. Y ese significado merece que pase a tiempos ulteriores a los de la existencia de la persona implicada. Se puede reconstruir cosas, aún sin conocer la biografía de Caldeiro, sin haber leído la biografía existente, a través de lo que uno sabe de lo que es el ámbito médico uruguayo de los últimos 150 años. Y tiene una serie de características peculiares que no son peculiares por ser uruguayos, son más peculiares por ser médicos que por ser uruguayos, pero que al ser uruguayos le agrega alguna dimensión.
¿Qué es un médico uruguayo hasta no hace mucho tiempo, hasta no hace muchas décadas? Es, en primer lugar, alguien que terminó su formación en Europa. En el caso de Uruguay, que ahí es donde hay una peculiaridad quizá, en Francia. Es, a su vez, alguien que tiene, pero como tienen todos los médicos desde hace siglos, una clarísima conciencia de su pertenencia a una corporación, pertenece a un grupo, digámoslo así, definido por toda una serie de características que constituyen una identidad triple, por lo menos triple: social, intelectual y profesional. Y que, en cuanto a su identidad social, por supuesto, ocupan un lugar simbólico y político, en el sentido amplio de la palabra político, también especial. Y esto también es uruguayo, muy uruguayo. De manera que, con esto y algunos otros rasgos, uno podría decir, bueno, Caldeiro Barcia es, en muchísimos sentidos, un ideal tipo. Es decir, es un representante clásico, típico, de un cierto tipo de médicos, y yo diría, traduciendo directamente una expresión que se usa en Francia, de un patrón médico, esa persona que tiene una superficie de autoridad muy considerable dentro de su ámbito de actuación y proyectada también hacia afuera de él. El caso de Caldeiro responde más a una tipología que yo creo que es más extendida, más general, y que a su vez chequea todos los casilleros. El profesor doctor Caldeiro Barcia, que era médico, pero a su vez era docente, investigador universitario o en otros ámbitos de investigación, y por lo demás alguien que tenía una intervención social en esferas relacionadas con aquello en lo cual gozaba de una autoridad pública. Es decir, aquella vieja fórmula según la cual el saber y el poder están vinculados, pensada de una manera un poquito menos grosera que como se la ha pensado habitualmente, también permite enfocar no solo, y quizás no principalmente, a Caldeiro Barcia como individuo, sino a Caldeiro Barcia como representante muy característico de una manera de existir de la medicina en la sociedad uruguaya. La Universidad Enciende Objetos es un podcast del Archivo General de la Universidad de la República. Idea original, Vania Marcarian. Producción y edición, Guido Quintela y Mariano Reperger. Realización, Vania Marcarian, María Eugenia Jung, Lucas Daveña y Guido Quintela. Narración, Guido Quintela.